¿A quién y cómo dirigir nuestra oración? Un aspecto de suma importancia para llevar una vida espiritual óptima indudablemente lo constituye la forma adecuada para relacionarnos con nuestro Padre Celestial, acorde con las instrucciones señaladas en las Escrituras. Así como diariamente procedemos a consumir determinados alimentos para mantener en forma nuestros órganos, de igual manera es importante nutrir nuestra alma lo mejor posible, lo cual nos permitirá tener una vida integral, armónica y siempre dispuesta para cumplir con los mandatos dados por el Supremo Creador en procura de alcanzar una vida estable y mejor en todos los sentidos. En virtud de ello, es nuestro deber analizar cómo es que opera la forma correcta para dirigirnos a Él. Tal como reza la Escritura, el Padre Celestial escucha los clamores de sus hijos, mas para que éstos encuentren respuesta y se hagan realidad, es menester preguntarnos: ¿cumplo yo con mis deberes ante Él y me dirijo correctamente acorde con los términos indicados por su palabra? Para absolver estas preguntas, es necesario tener presente que debemos, en primer lugar, saber con toda exactitud a quién nos estamos dirigiendo específicamente y, en segunda instancia, de qué manera lo hacemos. Sin embargo, antes de responder dichos interrogantes, comencemos por aclarar ¿qué entendemos por oración? Para el mundo en general, la oración es oración, conjunto de palabras a través de las cuales una persona se expresa con sentido completo y autonomía para suplicar o interceder para sí mismo o por otra persona ante un Dios, los santos o alguna divinidad de forma mental o vocal. ¿Concuerda la anterior definición con la forma como el Padre Celestial espera que sus hijos se dirijan a Él? En el diario trajinar místico o religioso se ha venido instruyendo a miles de personas para que se dirijan a sus divinidades repitiendo textos que aprenden de memoria o, simplemente, leyendo rezos en libros diseñados para tal efecto. Esa constituye una diferencia grande entre orar y rezar. Rezar consiste en repetir un texto previamente establecido, dirigido a ciertas divinidades, conforme a la religión que profesan, quienes forman parte de ellas. Igualmente, se llevan a cabo ritos en procura de darle salida a sus peticiones personales, invocando a un dios o un santo determinado. Tal como podemos notar, no es lo mismo orar que rezar, ya que, en el primer caso, quien pretenda acercarse al Padre Celestial debe tener en cuenta tres aspectos, a saber, primero, es a Yahvé, el Supremo Creador, a quien le ha de expresar todo aquello que siente en su corazón y en ningún caso a deidades sin poder alguno. Segundo, la oración brota de un modo espontáneo y no se trata de repetir mecánicamente algo que le ha sido enseñado para recitar de memoria o simplemente tras la lectura de un texto. Tercero, es un asunto privado entre el Padre Celestial y quien eleva la oración. ¿Qué nos enseñan las Escrituras al respecto? Para que podamos dirigirnos con toda emuná, confianza sincera a nuestro Supremo Creador,
debemos atender solamente sus instrucciones y no aquellas que proceden del mundo en general. Por lo tanto, siempre han de prevalecer las palabras dadas por el Salvador a sus discípulos. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 6:8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. 6:9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado sea tu nombre. 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y el honor por todos los siglos. Amén. Ese ejemplo dado en los versos 6:9 al 13 acerca de cómo debemos orar no fue dado para repetirlo de una manera mecánica, sino como una guía o ruta a seguir. Que las palabras salidas de nuestra mente y corazón sean espontáneas y sinceras, expresando nuestras inquietudes, el perdón de nuestros pecados y buscando su protección de los enemigos espirituales que nos acechan por doquier. El Salvador, para orar, acostumbraba a retirarse para clamar a su Padre de forma privada y, así, lo enseñaba a sus discípulos. De igual manera debe ser cuando queramos comunicarnos con Él. Lucas 22:39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 2:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. 2:42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Toda oración que hagamos debe basarse en un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial, pues solamente a Yahvé es a quien debemos elevar nuestras plegarias. Jamás oremos dando honra y loor a humanos, ni a ídolos o falsos Elohim impuestos por los hijos del adversario.
Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquellos líderes, fabricantes de imágenes, que buscan que los hombres se inclinen ante ellas, rezando y formulando peticiones, nunca encontrarán una respuesta del cielo, sino, por el contrario, serán culpables de pecado y habrán de dar cuenta de sus malas obras el día que llegue el juicio final para ellos. Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. 44:10. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? 44:11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Las palabras contenidas en la Escritura no podemos ignorarlas, puesto que, si pretendemos encontrar respuestas del Padre Celestial, debemos tener bien claro su nombre Kadosh, y no los nombres de ídolos con los cuales han venido suplantando al Elohei de los Elohim, Yahvé. Para formarnos una idea acerca del modo como proceden muchas personas que hacen parte de religiones que nada tienen que ver con el Todopoderoso, basta con observar cómo ellas elevan sus rezos en templos, sinagogas o iglesias, dirigidos a sus dioses, santos, divinidades o ídolos mediante la repetición continua de textos, como catecismos, libros de oraciones o en comunidades judías cuando leen en voz alta los escritos del Sidur. En los citados lugares todos coinciden en que adoran y rezan a un Dios, cuyo nombre ocultan, judíos, desconocen, católicos, o inventan, evangélicos o cristianos. Con esa clase de disfraces, el adversario y sus aliados sistemáticamente han logrado desaparecer transitoriamente el nombre verdadero del Padre Celestial, Yahvé. Por todos los antecedentes expuestos, resulta necesario e imprescindible que todos los hijos de Elohim Yahvé salgamos a librar con la espada del Rúa, que es su palabra, una lucha incesante en pro de rescatar a todos nuestros hermanos esparcidos entre las naciones, reivindicando ante todo el nombre puro y verdadero. Por consiguiente, es menester difundir y anunciar por todos los rincones del planeta el nombre de Yahvé, tal como él mismo se identificó desde un principio, y no conforme a los rótulos creados por hombres muchos siglos después. Éxodo 3:15. Además, dijo Elohim a Moisés:
Así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Isaías 42:8. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Yahvé es el nombre puro del Padre Celestial y su título es Elohim, por lo cual jamás hay que asociarlo con un Baal, porque si le llamamos por otro nombre, infringimos su palabra. Por ello, él advirtió cómo habrían de llamarlo cuando llegase el tiempo final. Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice Yahvé, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali. 2:17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Fue el Papa Dámaso I, 366-384, quien ordenó a finales del siglo IV, año 382, a su secretario Jerónimo de Estridón, que hiciese la traducción de las escrituras al latín, pero en lugar de escribir Elohim, pusiera la palabra Dios, y donde figuraba Yahvé, colocaron Señor. Desde entonces, en las iglesias de estirpe católico-romana suelen rezar a un Dios indeterminado, sin nombre alguno, e igualmente tienen una gran cantidad de imágenes de santos a las cuales demandan gran cantidad de peticiones, cual si fuesen mediadores, cuando en verdad son figuras creadas para atrapar incautos, aprovechándose de su desconocimiento de la palabra de verdad. Por esa razón, se postran ante Baales y por ende su clamor no trasciende a los oídos del Padre Celestial. Mateo 7:21. No todo el que me dice Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Jeremías 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. 10:4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. 10:5. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Para colmo de males, en el transcurso de la Edad Media, algunos círculos protestantes sustituyeron el nombre único y verdadero de nuestro Padre Celestial, Yahvé, por el de Jehová, otro invento más, contra la voluntad del Supremo Creador. De tal modo que vienen arrastrando su feligresía hacia una oscuridad total. Solamente cuando enmienden su descomunal error podrán tener acceso
a un trato directo con el Supremo Creador. Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano, porque Yahvé no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Salmo 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Zacarías 14:9. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Yahvé será uno y uno su nombre. Otros grupos o comunidades religiosas que andan extraviadas por causa de su rebeldía son las congregaciones judías, las cuales se dieron a la tarea de ocultar el nombre de Yahvé, que ellos conocen muy bien, para colocar en su lugar Hachén, un apelativo que traduce el nombre, razón por la cual niegan al Padre Celestial, pues marchan en contravía a todo lo dispuesto por Él, dado que solo aceptan los 5 primeros libros de las Escrituras y niegan los demás, en los cuales se le juzga por toda su infidelidad. Solo en el tiempo del fin, cuando les sean quitadas las vendas espirituales, tendrán la oportunidad de acceder a la verdad. Jueces 10:10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Elohim y servido a los Baales. 10:13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. 10:14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Jeremías 20:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Yahvé. 20:21. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Yahvé su Elohim se han olvidado. El mundo en general suele invocar una divinidad, a la cual han dado en llamar genéricamente como Dios. Palabra esta que procede del vocablo griego theos, que al pronunciarlo su sonido final es Zeus. Como bien hemos podido conocer a través de la historia, los griegos y los romanos eran pueblos paganos que adoraban multitud de dioses y a la cabeza estaba Zeus. La forma escritural de esta palabra es Theos, de la cual se deriva el término teología, estudio de Dios, título que se ha venido otorgando por años en seminarios católicos y cristianos, pero aún continúan ignorando su verdadero significado. Recordemos que la cabeza de los dioses en Grecia era Zeus, dios del cielo. Luego seguían Poseidón, dios del mar; Ares, dios de la guerra; Afrodita, diosa del amor; Hera, diosa de las mujeres; Deméter, diosa de la cosecha; Atenea, diosa de la estrategia; Apolo, dios del sol y la música; Artemisa, diosa de la caza; Hefesto, dios del fuego; Hermes, el dios mensajero; y Dionisio, dios del vino.
Zeus era el más poderoso de los dioses griegos, su principal deidad, es decir, era un Baal, demonio. Como dios del cielo y rey del Olimpo, su temperamento afectaba el clima. Zeus también gobernaba sobre todos los demás dioses y diosas, por lo que fue adorado en la mayoría de los antiguos hogares griegos a través de altares, santuarios y ofrendas diarias. Cuando el mundo se arrodilla para implorar ante un dios, es preciso saber que, en el griego, la palabra Zeus se pronuncia Theos y significa Dios. La misma ha sido objeto de traducciones a diversos idiomas, tales como Diaus, latín, Deus, portugués, Dieu, francés, Dio, italiano, Dieve, lituano, etc. La palabra Dios no existe en las Escrituras para hacer alusión al Supremo Creador, pues el título de Yahvé no corresponde a un Dios, sino a Elohim. Seamos fieles al Supremo Creador, siguiendo todas sus instrucciones. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del ungido. 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio del ungido Salvador, para gloria y alabanza de Elohim. Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 29:14. Y seré hallado por vosotros, dice Yahvé, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Yahvé, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego con acción de gracias. 4:7. Y el shalom de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el ungido Salvador. Hermano, si este documento ha llegado a tus manos, no constituye algo ocasional. El Salvador te está haciendo un llamado para recapacitar en la forma como cada día pretendes comunicarte con el Padre Celestial, pues es a Yahvé a quien debes buscar y con él corregir el camino que te enseñaron de tiempo atrás. Que cada palabra de la Escritura te haga entender la única vía que conduce a él y no continúes siendo objeto de engaño, so pena de perder vuestra salvación.
todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom Ubrajá, voz de chofar.